Y debemos ser una generación comprometida con la justicia, con el desarrollo, con la libertad, to equality, con el medio ambiente y sobre todo com a dignidade da pessoa e os direitos humanos. En el mundo hay más de 700 millones de personas menores de 30 años. Esta generación que ha crecido en medio del cambio, el desarrollo, la tecnología y la globalización. It has also been witness to poverty, inequality, injustice, and lack of purpose like no other. O que não é dito, mas também é verdade, lamentavelmente, é que estes jovens são o setor de maior risco dentro da nossa população e os que mais sofrem diretamente com as limitações e os problemas que nos afligem. Por ello nos hemos unido para alzar la voz y tomar parte en la construcción actual y futura de las sociedades en las que vivimos. Y en consecuencia emitimos la siguiente declaración sobre los principios y valores para un mejor futuro. Estas son las ideas con las que queremos construir un presente y un futuro mejor. Humano, Y próspero. y un futuro lleno de esperanza. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra generación. We see the need to increase active youth participation in the social and economic spheres. Y a su vez reafirmamos nuestro compromiso con nuestros países y con el futuro del mundo en el que vivimos. En consecuencia, guiados por la verdad, la libertad, la justicia y la paz, proponemos el siguiente decálogo. We, the youth, recognize ourselves as the bearers of principles and values which are necessary in building a better future for everyone, and which aid in the construction of building freer, stronger, more just and democratic societies. Reconhecemos a família como a base da sociedade e origem da educação. Por isso, ressaltamos a importância de formularem políticas públicas com perspectivas de família, consolidando assim o bem-estar e o desenvolvimento do continente. If we have strong family, we have strong citizens and societies. Defendemos la importancia de comprometernos con el desarrollo económico de la región, pensando especialmente en las zonas marginadas, para apoyarlas a que sean autosuficientes y sustentables, de tal forma que puedan desarrollarse intégralement et indépendamment, favorisant ainsi le principe de suppléance et évitant l'assistance idéologique. Creemos que la democracia debe impulsarse a través del respeto de valores, como la justicia, la equidad y la libertad, mediante mecanismos de participación que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil y también respeten las instituciones sociales intermedias. sin que esto responda a tendencias que, ignorando la opinión de la mayoría, persiga los beneficios de la minoría de la población. We are particularly concerned that, even today, the separation of powers in some of the continent's nations is at risk. Debido al activismo judicial y en otros por el crecimiento desmedido del poder ejecutivo. It is necessary to rescue the principles of the division of powers in representative and participatory democracy. Que es lo que ha permitido dar estabilidad y por consiguiente un mayor crecimiento económico y social a nuestros estados. Sabemos que la devastadora crisis de seguridad del hemisferio se debe a factores como el narcotráfico, la corrupción y los regímenes autoritarios, y que solo a través de esfuerzos reales conjuntos somos capaces de hacer frente a esta coyuntura. a través de mecanismos innovadores que permitan fortalecer el multilateralismo en el hemisferio. Reconocemos el valor de las instituciones intermedias como la familia, la empresa y la iglesia, entre otros, como componentes del tejido social necesarios para el crecimiento económico, la democracia y el Estado de Derecho. We affirm that the respect for human rights, for life worthy of all people, applies from conception to natural death. Y que la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la voluntad de las personas, la realidad de los estados o los poderes públicos. Se encuentra en la dignidad que pertenece a cada ser humano. Exhortamos a que realicen acciones que garanticen la observancia de los derechos humanos de los jóvenes migrantes, de los jóvenes en condiciones de discapacidad. Young people in crisis pregnancies, poverty or any other situation of vulnerability. Solo renovando el aprecio por la vida, la maternidad y la paternidad, venceremos las inercias de violencia, muerte y discriminación que aquejan en nuestra región.
Llamamos a los líderes internacionales a comprometerse con las necesidades reales de los ciudadanos y hacer frente a las imposiciones ideológicas que no tienen nada que ver con nuestra región. We demand that the principles of subsidiarity and sovereignty of nations be respected to avoid undue international meddling in their internal affairs. Específicamente en los que se encuentran en el corazón cultural y social de los mismos y que atentan contra su identidad y tradición. Invitamos a todos, niños, jóvenes y adultos, a realizar acciones de impacto social para favorecer y proteger el medio ambiente en cada uno de los países de la región y que se repare y sancione la falta de cuidado. Debemos asumir la responsabilidad de construir un futuro sustentable para las generaciones del hoy y del mañana. Por un futuro mejor, con sociedades en las que todos seamos responsables de todos y sobre todo con un pleno respeto for human rights and human dignity. We invite you to read the full declaration and sign it. Y a tomar parte activa en la construcción de sociedades fuertes, a ser protagonista de la historia de nuestros países y alzar la voz por los principios de los que somos portadores y garantes.